días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 64. El título de nuestro devocional en esta mañana es oración pidiendo protección de los enemigos. Oración pidiendo protección de los enemigos. Bien, vamos a leer nuestra porción, que en esta mañana es el Salmo número 64. Dice la palabra: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos. Y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bien, este Salmo 64 tiene elementos que ya habíamos observado, como de lamentación, como en el Salmo número 13, y también de otros elementos que habíamos revisado en otros salmos, pero básicamente parece ser un salmo de sabiduría. Compara aquí al justo con el malo, compara sus destinos, y en sí es una meditación. La escritura nos muestra un llamado pidiendo la protección ante los malignos, una descripción de la actividad de ellos y la espera de la derrota de estos hombres a manos de Dios. Es una descripción al mismo tiempo de la alegría de los justos. El Salmo 64 es atribuido a David, aunque muchos podrían pensar que está hablando cualquier otro rey o cualquier otro hombre piadoso en esta porción de la Biblia. El Salmo 64, es general, sin referencias particulares que nos ayuden a hacer alguna lectura adicional, pero lo que sí es que marca el contraste entre buenos y malos, y a la vez estos tienen su propia individualidad. Es una oración pidiendo en este salmo el salmista que lo proteja de las maquinaciones de los enemigos, la destrucción de los malos y la alegría que está en el corazón de los hombres buenos. Este salmo presenta los elementos ya familiares de las oraciones de David contra los enemigos que tiene: una súplica inicial, la descripción de la traición, de la maldad y de la arrogancia de sus enemigos, la inocencia del perseguido, la seguridad de la victoria de Dios y el agradecimiento que puede tener el justo. Este salmo repite la denuncia de estas lenguas cortantes que escuchamos en el Salmo 52, y es una conclusión al mismo tiempo de este grupo de salmos. La mente y corazón del hombre son un abismo. Es una traducción posible que vemos aquí en el versículo 6. Y son palabras que describen las inútiles artimañas de Saúl contra David, y también caracterizan la traición que sufrió por parte de Absalón. Igualmente podemos decir que son un buen resumen las artimañas de todos los pecadores de todos los tiempos y de todo lugar. Y a pesar de estas artimañas, los impíos fracasarán. A pesar de estas intrigas, el recto corazón vivirá por siempre para alabar al Señor. En este salmo vemos una solicitud de apoyo divino contra una serie de enemigos de gran poder e importancia que se organizan
como un ejército para calumniar y perseguir a una persona inocente. Y como si fuera de un ataque militar con espadas y flechas, el salmista, que es víctima de estas intrigas, confabulaciones y mentiras de sus adversarios, pide ayuda al Señor, que tiene la capacidad y el deseo de transformar el curso de las acciones humanas y hacer que sus enemigos caigan en sus propias trampas y engaños. El Salmo revela en esta maestría, en su confección, sensibilidad artística y belleza poética. Presenta la súplica de una persona que ora, a la vez que habla de quienes son responsables de sus penurias y de las formas en que se organizan y llevan a efecto sus planes malvados. Este salmo lo podemos estudiar como si se tratase de un lamento individual, como si se tratase de solamente una petición de forma personal, porque describe de una forma muy vívida los tortuosos caminos que le hacen transitar los malignos a un hombre justo. El poema pone de manifiesto las ansiedades del salmista ante las amenazas y conspiraciones de sus enemigos y se presenta delante de Dios para pedir protección y ayuda. Es este salmo que también nos presenta los peligros que presenta su vida, no por tanto, no por una razón de alguna catástrofe nacional o personal, sino utiliza en este salmo un lenguaje que nos hace pensar en otras personas que están poniendo su vida en peligro. Son estos temas en el cual nos hace ver que la vida de David estuvo llena de peligros, que estuvo llena de situaciones en las cuales pusieron su vida en riesgo, y de todas y cada una de ellas Dios lo sostuvo y lo mantuvo a salvo. En los primeros 2 versículos del Salmo vemos la petición del salmista. Dice Salmo 64, versículo 1 y 2: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. El Salmo comienza con la súplica y queja del poeta. Se articulan aquí 3 elementos de enseñanza que son importantes: escucha, guarda y escóndeme. Revela el poema desde el comienzo el mismo sentido de urgencia de una persona que ora. La petición es que escuche su voz, que la guarde del enemigo y que la proteja de los ataques, maniobras y conspiraciones de sus adversarios, que identifican como malignos y malvados. Los oponentes del poeta provocan el terror de la sociedad, amparados bajo la impunidad y el anonimato. Matan y tratan de ocupar la posición de Dios. Se pone de relieve rápidamente la necesidad del salmista y la peligrosidad de los conspiradores. La primera sección del Salmo ubica al lector y orante en el contexto de la crisis y del peligro que está viviéndose. Del versículo 3 al 6 dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Prosigue aquí en estas líneas el salmista con la descripción de las personas que se confabulan y presenta con lujo de detalles sus maquinaciones, artimañas y complot que llevan a cabo en su contra. De acuerdo con el poema, sus enemigos tienen lenguas que son como espadas y sus palabras son amargas y peligrosas como las saetas. Los ataques son
no son otra cosa que mentiras y calumnias. Los adversarios del salmista se esconden para dispararle flechas sin temor, preparan lazos a escondidas para sorprenderle y organizan cuidadosamente sus maldades y ataques. Son malhechores peligrosos, pues mediante las murmuraciones y los falsos testimonios destruyen reputaciones y vidas. Las imágenes son militares. Hay un ambiente psicológico de guerra. Hay persecución y desesperanza. Quienes atacan y conspiran con engaños contra el salmista son como soldados dispuestos para la batalla o como cazadores que se aprestan para cazar a una presa por medio de trampas. El salmista se presenta ante esos ataques y adversarios como una persona frágil e impotente, intimidado por el poder y de sus enemigos. En esta sección vemos a la calumnia como uno de los personajes principales y que es posiblemente alguna cita de algún proverbio que nos hace pensar en la fuerza que tiene la calumnia. La gente conspiradora planea sus maldades y organiza cuidadosamente sus acciones. Esa actitud hostil e insana se fundamenta en lo que emana de lo más profundo de sus corazones, que es una manera de indicar que sus maldades no son el resultado del azar o la improvisación, sino el producto de las actividades agresivas y malévolas que surgen de lo profundo de sus vidas. Para el versículo 7 al 10 dice: mas Dios los herirá con saetas, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres que anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Para esta parte final, el poema introduce las reacciones de Dios a las actitudes de los conspiradores de maldad, así como si de un guerrero se tratase. El Señor responde a los ataques y maquinaciones de los enemigos del poeta con saetas. Además, ataca con plagas y cambia el curso de las cosas para hacer que los atacantes y adversarios reciban las maldades y los ataques que prepararon contra el salmista. Para sorpresa de los enemigos del poeta, la respuesta divina tomó dimensiones militares y transformó las dinámicas del conflicto. Es aquí el resultado de la intervención divina, la sorpresa de quienes presencian el resultado de sus acciones salvadoras. La gente se espanta y amedrenta, se anuncia las obras de Dios y se comprende sus actos. Por estas manifestaciones del Señor, la gente se alegra y confía. Los hombres y las mujeres rectas se glorían en él. El Salmo, que comienza con una súplica y queja, finaliza con una afirmación de las manifestaciones liberadoras del Señor, que genera entre las personas conspiradoras temores y entre las personas justas produce alabanzas, contentamiento y confianza. Uno de los temas de importancia que nos revela este salmo se relaciona con las persecuciones y la mentira. El poeta debe enfrentar una serie de enemigos poderosos que maquinan maldades y mentiras en su contra. Su esperanza está puesta en Dios, en el poder y en el deseo que Dios mostrará para apoyar su causa y responder a los ataques enemigos con valor, autoridad y poder. De acuerdo con estas narraciones del Nuevo Testamento, Jesús padeció persecución desde su nacimiento hasta su muerte. En primer lugar, uno de los primeros en perseguirle fue Herodes y la infraestructura política y militar de la época. Posteriormente, durante su ministerio, las autoridades religiosas estuvieron siempre detrás de su persona y finalmente al enfrentar la cruz fue objeto de mentiras y falsos testimonios. El triunfo de Jesús sobre la muerte mediante su resurrección es una forma extraordinaria de vencer las injusticias y poner claramente de manifiesto el poder divino contra las mentiras, las confabulaciones, los engaños y los falsos testimonios.
Por eso vemos aquí cuál es el destino de los malos, la locura y el destino de los enemigos que se presentan delante de nosotros. Es un salmo, sí, de lamentación, que sigue el esquema que ya hemos revisado en los últimos días, que presenta un ruego, presenta la descripción del problema y del conflicto, la petición que hace delante de Dios y la promesa en la cual confía. Expresa la preocupación de los que hacen iniquidad, que asedian al salmista. La forma de oposición parece ser en este caso una calumnia maliciosa que tiene a efecto sobre su persona. La angustia del salmista, sin embargo, no es de desesperación porque prevé la derrota del consejo pecaminoso por obra de Dios. Es esta calumnia que va incrementándose, que va haciendo como esta bola de nieve que va creciendo a cada instante y que persigue al salmista y que está acechándole y además está bajo las pisadas que él está dejando y que tiene este cometido de aplastarle. El arreglo que hace el salmista y que espera en Dios es que en estas cuestiones intervenga Dios. El resultado será la reivindicación final de la justicia de Dios ante los ojos de todos los hombres. Los justos se alegrarán pues y verán que su confianza era justificada. Las víctimas de calumnias podrán sentir que les resulta demasiado difícil esperar, pero el arreglo de cuentas, aunque demore, vendrá algún día con toda seguridad. Es en esta oración que observamos que David pide castigo divino contra los enemigos de los justos. El salmista pidió protección porque muchos conspiraban en su contra y a continuación él está esperando, convencido de que Dios podía hacer que esas maquinaciones se revirtieran y cayeran sobre aquellos mismos que las habían confeccionado. Hay un problema en estas maquinaciones que no vienen solas, que no están presentándose desnudas, sino que esas maquinaciones vienen arropadas por otras más y que en algún momento pueden destruir la vida y el honor de una persona. Por eso, la imagen que se usa son estos arcos y flechas. El acontecimiento entre los malos y los justos, entre Dios y los malos. La primera batalla parece estar totalmente dominada por un lado. El justo David está cercado por una multitud de villanos. Él no tiene flechas y ellos tienen sus aljabas llenas, estos elementos que servían para transportar las flechas. Pero él tiene un arma secreta que es la oración y la usa para pedir ayuda de su compañero invisible. En primer lugar, alza su voz a Dios para ser preservado del temor y para ser protegido de los complots de los malos. Entonces le entrega un informe a Dios, como daría un espía acerca de la situación del enemigo. Sus lenguas son afiladas cual espadas, entiezan sus arcos para lanzar saetas de acusación, palabras amargas de reproche. Sus ataques llegan inesperadamente de lugares secretos, de escondites, sin temor alguno de contraataque. Ellos son inflexibles en su determinación de destruir al inocente, conspiran para atrapar secretamente al salmista y se imaginan que no pueden ser detectados. Han ideado bien su plan, tienen un corazón astuto y confían en una destreza malvada. Hasta aquí todo parece que la lucha con estas flechas y arcos está a favor de los villanos, pero justo en ese momento David se recuerda de la promesa: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, porque la batalla no es vuestra, sino de Jehová. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Entonces vemos la segunda parte del conflicto, a Dios lanzando su flecha a ellos, da en el blanco y ellos caen a tierra heridos. Dios hace
que sus palabras malignas se vuelvan sobre ellos y todos los espectadores huyen atemorizados. El resultado de la batalla es que desciende el asombro sobre la población. La palabra corre rápidamente y los hombres reconocen que los justos han triunfado. Esto hace que los justos se alegren y, por supuesto, les estimula a confiar en Dios, para confiar en Jehová. Todos los que aman la justicia de Dios lo celebrarán. Es una experiencia personal y los sucesos públicos muchas veces hacen dudar de la existencia de un Dios justo y de una providencia moral activa. Si un Dios bueno realmente gobernara el mundo, habría tanto desequilibrio de destinos entre la gente indudablemente buena y la indudablemente mala. ¿Triunfará lo malo tantas veces sin que pase nada? Este salmo responde asegurando que hay una retribución divina. Los enemigos de David, los malos que causaban problemas, afilaban sus lenguas y tomaban puntería con sus palabras envenenadas, planeando un asalto secreto repentino. Seguros de lo que planeaban, actuaban sin temor y preguntaban: ¿quién o nos ha de vencer? Poniendo en duda la existencia de un Dios santo que observa y que siempre reacciona. Pero las mismas armas que usaban se volverán contra ellos, la flecha y la lengua, y con igual prontitud Dios actuará sobre ellos. Porque no importa lo astuta que sea la mente del hombre, Dios sabe a dónde apuntar, y la providencia moral que ellos despreciaron se convertirá en una cuestión de testimonio público. La providencia justa de Dios es la que obra de una manera que retribuye a cada uno según sus actos. Obra también de la manera que en la mejor manera que puede ofrecernos de protección. La voz que ora en medio de las dificultades pidiendo protección se convierte en la voz que dentro del refugio divino se goza en alabar. El mal tiene muchas formas. El mal puede tomar cualquier forma. Y quizás creamos que Dios quiere escuchar solo algunas de nuestras peticiones. Si bien es cierto que debemos alabarlo, confesarnos y hacer peticiones respetuosas, también es cierto que Dios está dispuesto a escuchar cualquier cosa que deseemos contarle. David se expresó con sinceridad, sabiendo que Dios habría de escuchar su voz. Él siempre escuchará con atención y nos comprenderá a plenitud. Las palabras que se hablan en nuestra contra están entre los ataques más dolorosos que quizá nos toque enfrentar. Si confiamos en Dios, dichos ataques no nos herirán, dichos ataques no nos destruirán, y dichos ataques se volverán contra aquellos que los han confeccionado. Confiemos en Dios en todo tiempo. Confiemos en que Dios ha de rescatarnos y que siempre nos prestará ayuda y socorro. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.